iniciamos nuestra programación en Buena Salud. Bienvenidos a quienes están en sintonía por la señal de Majestad TV y a quienes también lo hacen en redes sociales. En Facebook nos pueden ver en vivo en las redes de Majestad TV y por supuesto también nos pueden seguir en Instagram @buenasaludec. Antes de iniciar nuestra programación, nuestra frase de hoy es: el equilibrio es más que físico. Conocer tu cuerpo es el primer paso para recuperar el control, la estabilidad en tu vida. Hoy estaremos en nuestro programa, ya en breves, con la doctora Viviana Briones. Ella es otorrinolaringóloga, viene de la Clínica San Andrés y hoy estaremos hablando y contestando un interrogante realmente. Vamos a hablar de vértigo y mareo. ¿Siempre es por oído interno? Esta interrogante la estaremos contestando ya en breves porque nuestra querida doctora estará para responder todas estas interrogantes y también, si usted tiene dudas, escribirnos directamente porque aquí estaremos respondiendo a todas sus inquietudes. Eso lo veremos más adelante y por supuesto también hacerles una breve mención que si usted desea oír mejor, Centros Auditivo OVI en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Calzacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAP. En redes sociales se encuentran como OVI Santo Domingo y por supuesto audífonos medicados con tecnología de vanguardia y con inteligencia artificial. Vamos a una breve pausa y regresamos. Y estamos ya en nuestra programación de Buena Salud. Un buenos días a todos los que ya se están conectando en nuestra señal por Majestad TV y también a quienes quieren informarse del tema que tenemos hoy para ustedes. Hoy estaremos hablando si vértigo y mareo son siempre por oído interno, es lo que estaremos conversando hoy. Ya estamos aquí con la doctora Viviana Briones, ella es otorrinolaringóloga y hoy nos viene a hablar de este tema y despejarnos de muchas más dudas. Es un placer tenerla, doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias siempre por la invitación. Y sí, vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre vértigo, entre mareo y cuándo da el uno, cuándo da el otro y si es que pueden ir juntos también. Así es, y por supuesto saber que estas cosas hay que saber cuándo es el momento de buscar la ayuda profesional. Pero bueno, para comenzar nuestra programación, ¿usted nos podría explicar la diferencia primero que existe entre el mareo y el vértigo? Sí, claro. A ver, empecemos por el mareo. El mareo es la sensación de fatiga, de desvanecimiento, de sensación que el paciente se quiere caer, como cuando viajamos. Nos da eso como que baja la presión y nos queremos acostar. Ese es el mareo, que puede estar dado por muchas causas que ya las vamos a mencionar. El vértigo simplemente es la sensación de que todo le da vueltas alrededor. Usted se para y siente que la casita está dando vueltas, usted se para y siente que usted está dando vueltas, no necesariamente siente que se va a caer, ni se le baja la presión. Esas son las dos diferencias, que sí pueden estar las dos acompañadas, es decir, que da mareo y vértigo en un mismo paciente. Muy bien. Ahora, respecto al oído interno, ¿esto por qué se le habla o se le muestra importancia y se habla de que también tiene que ver algo con nuestro equilibrio? Ya. El oído es muy bonito porque tiene dos funciones básicas. Vamos imaginariamente a dividir al oído en un mismo hueso, ¿sí? Es una misma estructura, pero que en un extremo controla la porción de la audición netamente, es decir, el sonido entra, se procesa en esta porción y pasa al cerebro. El otro extremo, como un palito, el otro extremo en cambio, funciona todo de manera diferente. El cerebro procesa el movimiento y a través de unas pequeñas piedritas que hay en este extremo es donde nosotros nos podemos mantener pues bien erectos, bien sin sensación de mareo, pero porque el cerebro antecede el movimiento. Por ejemplo, cuando una persona se va a parar y quiere salir, primero piensa y recuerda dónde está la entrada, entonces hace un movimiento de que a mi derecha está la entrada, yo me paro y me dirijo hacia esa área y no me mareo. No me da vértigo, no me da esa sensación de dar vueltas. Pero cuando una persona, a pesar de anteceder el movimiento, siente que si se levanta empieza a dar todo vueltas, es el oído interno. Ahora, todo el oído interno funciona a través de nervios. Toda esta función la canaliza el nervio auditivo y el nervio vestibular, porque recuerden que eran dos extremos, y todo eso pasa al cerebro. Entonces es un órgano muy bonito, muy pequeñito,
pero que tiene dos funciones de sumamente importancia. Y esto que lo menciona, doctora, específicamente porque pasa en algunas situaciones en pacientes o en personas que diariamente tienen su rutina de vida y a veces confunden esto, ¿no? Como usted ya hizo la diferencia entre mareo, vértigo y ahora el también enfocar también hacia el oído interno. Es cierto que muchas personas dicen que pierdo el equilibrio y esto es ocasionado por el oído interno y se lo puede llamar vértigo, o esto desmentimos. Es que hay que hacer una buena historia clínica, es decir, como los pacientes o todos tendemos a confundir los síntomas, es importante hacer un buen interrogatorio, saber cuándo da, si es que solamente en la mañana levantarse, si es que dura minutos, segundos, horas o días, si es que el paciente ha tenido previamente algún tipo de enfermedad, si el paciente previamente ha tenido algún estado emocional. Entonces hay que saber bien diferenciar y es común que confundamos las enfermedades porque no sabemos diferenciarlas, saber cuándo da el uno, cuándo da el otro. Entonces ahí viene lo importante. Cuando el paciente tenga estos síntomas, sí es recomendable acudir a un otorrinolaringólogo. A veces acudimos a un médico general. El médico general en algunas ocasiones da los medicamentos inadecuados. También es importante tomar en cuenta que hay pacientes que me llegan mucho a la consulta y me dicen, es que tengo el colesterol elevado. ¿Eso a mí me puede dar esto, doctora? Ya sea el vértigo o el mareo. Realmente no es tan así. El colesterol no debe dar la sensación ni de mareo ni de vértigo. Pero el colesterol sí me puede dar alteraciones vasculares, es decir, de la sangre, sí me puede dar alteraciones del corazón, es decir, cardiológicas. Y eso sí llevar, obviamente, a un estado de mareo o de vértigo. Realmente este estudio es un poquito más a profundidad. Sería muy bonito quizá en una próxima ocasión traer alguna maqueta, alguna imagen, hablar un poquito más sobre el oído porque es muy visual este tipo de explicaciones, pero sí es aconsejable visitar directamente al especialista para descartar que sea mareo por causas metabólicas, es decir, enfermedades como diabetes, hipertensión, alteraciones emocionales, incluso el mismo colesterol, pero secundario a otra enfermedad, y así descartar que no sea realmente un vértigo por el oído interno. Muy bien. Ahora, ¿existen diferentes tipos de vértigo? Y si existen diferentes tipos, ¿cuáles serían? Sí, el vértigo más común que tenemos, creo que la mayoría, es el vértigo postural benigno. Como su nombre lo dice, es a través de las posiciones de la cabeza. Cuando un paciente mueve mucho su cabeza, termina así, dando vueltas. Ese es el más común, dura segundos, en muy pocas ocasiones puede durar minutos y va a depender de los movimientos de la cabeza. Luego tenemos otros vértigos que son relacionados también con el oído interno, que es la neuritis vestibular, un proceso inflamatorio propio del nervio que controla el equilibrio, es decir, que comunica el oído interno con el cerebro. Luego tenemos la enfermedad de Meniere, que es otro tipo de enfermedad, en cambio, donde se altera todo el oído interno, tanto la parte auditiva como la parte del equilibrio. Esos son los más comunes. Ahora, dentro de los no comunes, que son del oído interno, está la laberintitis, que generalmente se da por infecciones a repetición del oído medio. Es decir, un paciente que desde pequeñito tuvo perforado el tímpano y ha tenido infecciones a repetición que a lo largo de los años no se han podido controlar. Esos son los más comunes. Como mencioné, la laberintitis es la menos común. Y luego está obviamente en casos ya muy extremos como pequeñas tumoraciones que están relacionadas en la porción del oído interno, que eso ya se diagnostica a través de una tomografía, pero los síntomas no van solamente con el mareo ni sensación de fatiga, sino también con visión borrosa, inapetencia, pacientes que en compañía de estos síntomas pueden tener anemia, obviamente síntomas también de tumoraciones. Así es, y esto es de cuán importancia porque ahí es que viene también cómo lo pueden asociar las personas, porque digamos, y esta es otra pregunta que le voy a hacer, doctora, a veces nosotros la cotidianidad de la vida hace que nos podamos sentir primero estresados y segundo también nos podemos sentir ansiosos. Esta ansiedad o este estrés que podemos tenerlo por cualquier situación de la vida pueden ocasionar de que exista este llamado vértigo, mareo, molestia en el oído interno. ¿Qué nos puede comentar? Sí, claro. Cuando un paciente tiene un trastorno de ansiedad, como mencionó, está muy estresado, está muy ansioso, tuvo algún episodio emocional familiar,
no sé, un hijo, un hermano, el papá, mamá, negocios, trabajo. Eso genera un proceso inflamatorio de manera general a través de los nervios. Y no de los nervios de que usted va a estar temblando, sino de que su cerebro no descansa y está que piensa y piensa en ese problema. Eso puede desencadenar lo que mencionamos, una neuritis vestibular, un proceso inflamatorio del nervio que comunica el oído, la porción del equilibrio, con el cerebro y desencadenarme vértigo. En otras ocasiones puede desencadenar el mareo. Por eso es importante un buen interrogatorio, conversar muy bien con el paciente, escucharlo, saber desde cuándo inició los síntomas, si está o no relacionado con estos episodios que acabamos de mencionar, porque depende de eso el diagnóstico esencial para diferenciarlos y posteriormente el tratamiento. Un tratamiento errado va a hacer que el paciente consuma medicamentos por mucho tiempo que quizá no necesite y obviamente que la enfermedad no desaparezca. Así es, y esto también es importante conocerlo porque a veces podemos asociarlo de manera distinta. Por ejemplo, usted hablaba hace un momento de que la dislipidemia, digamos así, el colesterol alto y todo, no solamente puede tal vez estar enfocado hacia esa parte, sino que puede ser algo ya cardiovascular, etcétera. Pero también es importante también que nos sepamos si hay algo más que esté relacionado. Por ejemplo, si existe una persona que tenga un problema ya bastante comprometido a nivel de la vista, a nivel del corazón. Esto puede ocasionar de que exista este problema que estamos conversando hoy aquí. Sí, porque realmente la visión tiene mucho que ver con el equilibrio. Un paciente que no ve bien hace mucho esfuerzo visual, le da una rigidez a nivel del cuello y todo eso compromete el equilibrio. Es por eso que mencionamos que además de un buen interrogatorio, conversar bien con el paciente, es importante un estudio complementario. Muchas veces yo envío al paciente al cardiólogo, envío al paciente al oftalmólogo, envío al paciente incluso a rehabilitación para corregir la alteración cervical, porque eso también me puede dar tanto mareo como vértigo, sensación de fatiga, sensación de que le da vueltas todos los objetos alrededor suyo. Por eso es muy importante interrogar bien al paciente, porque hay muchas causas que me pueden desencadenar este tipo de alteraciones. Ahora, cuando existen estos episodios de vértigo o mareo repentino, ¿cuál es la acción que las personas en ese momento pueden hacer? O sea, porque obviamente no tengo el médico de cabecera. Entonces, ¿qué debo hacer si tengo alguno de estos episodios? Y más cuando ya se vienen presentando de tal manera que tal vez ya nosotros digamos, algo está pasando en mi salud, tengo que buscar ayuda profesional. Sí, a ver, lo primero es no quedarse quieto. Recuerde que las alteraciones cervicales, la rigidez del cuello, también puede desencadenar mareos o vértigo. Si el paciente está teniendo episodios a repetición, lo más común es que el paciente tome esta posición. Intente sentarse, se ponga lo más rígido posible y haga esto. Eso no va a hacer que usted mejore. Es importante que usted siga con su vida cotidiana. Intente quitar ese estrés, esa alteración emocional, trate de resolver los problemas que llevaron a esa situación, disminuir el consumo de alimentos que puedan desencadenar más inflamación dentro del nervio y dentro del oído, como embutidos, colorantes, azúcar, café, exceso de aguas aromáticas, exceso de chocolate. Todo eso va a generar que haya más problemas inflamatorios dentro del oído interno y eso desencadene nuevamente las crisis de mareos o de vértigo. Entonces es muy importante retomar la vida cotidiana, tratar de resolver las alteraciones emocionales o de estrés que tenga el paciente y mejorar la alimentación. Siempre, yo digo, la alimentación juega un papel muy importante en toda situación de la salud y también que siempre hemos hablado, la alimentación, el descanso, y eso hace que tal vez podamos mejorar un poco la salud emocional, el estrés, la ansiedad, que también ya hablamos. Y al regresar de la pausa, me gustaría a usted que también nos comente cuáles serían las medidas preventivas que podemos nosotros tener como usuarios de la salud en este caso, y también cuándo es importante acudir al otorrino, o en este caso si ya estamos presentando un problema y hemos acudido al otorrino, saber el tratamiento a seguir, cómo debe ser y si esto tiene o no cura, porque eso es lo importante que también debamos nosotros saber. Vamos a una breve pausa y regresamos, no le cambie.
Y seguimos en Buena Salud con la doctora Viviana Briones, otorrinolaringóloga, hablando si el vértigo, mareo son por el oído interno. Ya estamos conociendo un poco respecto al oído interno, al vértigo, al mareo, y cómo se ocasionan y cómo estas también de alguna manera tal vez fusionan en el momento en que nosotros tenemos algún problema. Pero es importante también saber, mi querida doctora, en qué momento hay que acudir al otorrino si es que ya estoy presentando uno de estos problemas muy puntuales que son repetitivos y por ende pues el tratamiento. Sí, a ver, lo importante es primero identificar como paciente si es que mi alimentación está bien, si es que tengo alteraciones de estrés, de ansiedad, entre otros. Una vez que yo haya identificado eso, tengo que mejorar la dieta. Si a pesar de todo eso los síntomas persisten, voy a utilizar un collarín cervical blando para yo poder continuar con mi rutina diaria, es decir, poder ir al baño, poder levantarme de la cama, poder caminar, poder ir a trabajar, pero con un collarín. Recuerde que la alteración cervical, la rigidez cervical también me puede empeorar el cuadro de base, es decir, los mareos o el vértigo. Entonces este collarín va a permitir que yo siga realizando mis movimientos diarios, pero haciendo un poco de reposo en mi cabeza, sobre todo si es que el vértigo es ocasionado posturalmente, es decir, por movimientos repetitivos de mi cabeza. Eso es importante. Si a pesar de todo esto el vértigo o la fatiga o el mareo predomina, ya es importante visitar a un otorrino. También si es que los síntomas ya no solamente son por horas, ya duran días, entonces ya debemos visitar al otorrino. Es importante también tomar en cuenta que este mareo o este vértigo puede desencadenar náusea y vómito. Entonces aquí viene el tratamiento complementario. ¿Qué tratamiento utilizamos para el vértigo o para el mareo? Hay dos tipos de tratamiento que lo prescriben mucho y yo creo que usted sí ha de conocer estos medicamentos. El uno es la betahistina, conocido con varios nombres comerciales, Betaser, Betina, Microser, que se utiliza para mejorar el funcionamiento del oído interno. Y el segundo tratamiento que prescriben mucho es el dimendrinato, conocido como Anautin, el que tomamos cuando vamos a viajar. Este dimendrinato nos ayuda a los síntomas de estos mareos, es decir, evita y previene las náuseas y el vómito. No es exclusivo para el mareo ni para el vértigo, aunque muchos médicos lo prescriben o le explican al paciente que sí es para estos síntomas, pero realmente es para prevenir las náuseas y el vómito. Pero el fundamental, bajo mi criterio, es el que acabamos de mencionar, la betahistina. Es muy buena para prevenir los episodios de mareo. Muy bien. Ahora, también existe el que a veces muchas personas pueden comparar o pueden confundir entre un vértigo y una migraña. Ahí viene algo bien importante. Hay migrañas que se llaman migrañas vestibulares, que sí están desencadenadas también por procesos inflamatorios del nervio vestibular, que es el que conecta el oído interno con el cerebro, y a su vez si el paciente ya debutó con, por ejemplo, fotofobia, sensibilidad a la luz, fotoacusia, sensibilidad al oído, posiblemente el paciente tenga un diagnóstico de migraña vestibular, es decir, dolores de cabeza asociados a una inflamación del nervio que comunica con el oído y puede desencadenar también vértigo. Entonces es importante también visitar al neurólogo, como mencioné en un inicio, esto es un tratamiento y un diagnóstico en conjunto. A veces el paciente se frustra porque yo como otorrino le digo, ¿sabe qué? Yo le sugiero visitar a un neurólogo, le sugiero visitar a otro especialista, no porque no sepa, sino porque es importante identificar cuál es la causa de su problema para poder dar un mejor tratamiento. Doctora, los problemas más comunes que pueden existir acerca del vértigo y mareo, ¿en qué posición se pondría, digamos? ¿O en qué escenario estarían hombres, mujeres y en qué rango de edad? Ya. Esta enfermedad es mucho más frecuente en mujeres de edades entre los 35-40 años hasta los 60-65 años. ¿Por qué es más frecuente en mujeres? Porque las mujeres nos estresamos más, tenemos una carga emocional mucho más amplia que el hombre. En la actualidad el hombre se ocupa solamente de su trabajo, de mantener a su familia, de estar socialmente activo, pero en cambio la mujer tiene una carga mucho más amplia, hijos, matrimonio, relación sentimental, relación familiar, relación social, entonces abarca emocionalmente otros pilares que para uno como mujer son muy importantes también. Entonces no solamente sumamos la relación con los hijos, sino con el esposo, con el jefe, con el compañero de trabajo, con su mamá, con un entorno social mucho más amplio que el hombre, y por eso es más frecuente en este rango de edad. Así es, y esto es bueno, importante conocerlo porque a veces uno
quiere saber por qué lado se identifica más. Entonces ya usted nos está conociendo que mucha sobrecarga en todas las situaciones hay más en el lado femenino. Ahora, cuando existen ya estas situaciones o ya se detecta de que ya una persona necesita un tratamiento, ¿hay ayudas? Usted hablaba también del equipo multidisciplinario, que es muy importante, que hay que ir al neurólogo, etcétera. También se puede ayudar tal vez en la parte de rehabilitación, algún tipo de rehabilitación para evitar estos eventos. Sí se puede realizar siempre y cuando el diagnóstico sea de un vértigo postural paroxístico benigno, es decir, que sea posicional. No hablamos mucho de este caso porque es mucho más gráfico, pero dentro del oído tenemos unas pequeñas piedritas que se mueven solamente cuando el cerebro da la orden de movimiento. Cuando estas piedritas se mueven sin que eso suceda y están así, flotando en todos estos canales, necesitamos hacer las maniobras de reposición. Estas maniobras de reposición no son tan complejas, pero sí es necesario que el especialista se lo explique, porque usted lo puede hacer con un rehabilitador o lo puede hacer en casa. Consiste nada más en ubicar la cabeza en una posición en la cual estos canalículos puedan regresar a su posición. Recuerde que estos canalículos están así, que puede ser uno que va de adelante hacia atrás, que va de arriba hacia abajo y otro que está lateralizado. Entonces las maniobras con la cabecita van a permitir que estas piedritas regresen a la posición en donde deberían. Entonces la rehabilitación sí va a ser una ayuda que en algunos pacientes va a ser de más ayuda que otros. He tenido pacientes que me dicen es que con esas maniobras me mareo más, porque estas maniobras también son para diagnóstico. Si yo le realizo en un paciente y veo que no mejora, entonces posiblemente no sea un vértigo postural benigno, es decir, no se debe a cambios posicionales, sino una neuritis vestibular, una migraña vestibular, alguna laberintitis, es decir, otro tipo de enfermedades que se relacionen al oído interno, pero que no sean solamente posicionales a través de estos conductos. ¿Y el error más común que puede tener una persona que de pronto podamos cometer si estamos pasando por esta situación, cuál sería? Seguir consumiendo los mismos alimentos que hemos consumido hasta ahora. Yo le explico siempre a un paciente, la cafeína es un neuroestimulador. Hace que todo su sistema nervioso o se active mucho o se apague. Por eso en algunos casos el paciente me dice, yo consumo café, doctora, y me activa, o yo consumo café y a mí me da sueño. Esto genera un proceso inflamatorio en el nervio y esto puede desencadenar alteraciones también en el oído, así como visuales, como emocionales. Por eso el consumo de cafeína debe ser limitado. Yo a veces pienso y digo, hay mucha gente joven que se enorgullece de tomar café todas las mañanas. Quizá ahora no tenga alteraciones y quizá nunca las tenga, y espero que sea así, pero siempre va a haber ese riesgo de que afecte de manera directa los nervios, porque es un neuroestimulador. Entonces, si el paciente con este tipo de alteraciones sigue consumiendo de manera rutinaria lo que ha seguido consumiendo y modifica la dieta, pues quizá el tratamiento no sea tan efectivo a corto plazo, nos demoremos más en recuperar a este paciente. Muy bien, y recomendaciones para los que tomamos café, hay que limitarnos un poquito tal vez para evitar este problema. Para finalizar, doctora, ¿cuál sería su consejo o cuál mensaje sería a aquellas personas que sufren de mareo, de vértigo o tienen alguna molestia de oído? ¿Cuál sería su mensaje a aquellos que tal vez desean tratarse en algún momento? Sí, es importante visitar al médico, ya sea un médico general que nos ayude a identificar si realmente el daño es de oído interno, como lo mencionamos, o es generalizado como los mareos, que también se acompaña de fatiga, de sensación de debilidad, de sensación de que se quiere caer. Es muy importante diferenciarlos y eso solamente lo puede hacer un médico. Mejorar los hábitos alimenticios, consumir más frutas, más verduras, consumir más agua, disminuir el consumo de embutidos, disminuir el consumo de alimentos muy condimentados. Eso es importante para que el estilo de vida de los pacientes de aquí a futuro vaya poco a poco mejorando. Así es, y sobre todo pues hemos observado de mucha valiosa información que todos aprendemos aquí y que realmente si tenemos este problema, pues buscar la ayuda profesional, buscar el especialista, buscar a nuestro médico de confianza, hacer que nos
se amplíe toda la información que podamos proporcionar al profesional, porque de aquí depende mucho el diagnóstico que se pueda precisar en ese momento, y por supuesto realizarnos todos los consejos y todas las analíticas correspondientes respecto a saber si estamos o no teniendo algún problema de oído interno, de vértigo, mareo, y no lo asociemos o no nos automediquemos también, que es muy importante saber. Doctora, qué placer haberla tenido con nosotros en nuestro programa, y también que usted también pueda compartir, impartir esta información con todos los televidentes y por supuesto a quienes también se conectan en redes sociales. Estamos en todas partes con este mensaje. Pero sí es importante también saber dónde está ubicado usted. Sabemos que también hace cirugías, también hace atenciones, entonces es importante saberlo. Pues nos puede comentar en dónde la podemos encontrar, redes sociales, teléfono. Sí, estoy trabajando ahora, tenemos nuestro consultorio en Torre Médica San Andrés. Y bienvenidos todos a mi nuevo consultorio. Tenemos una nueva ubicación, atendemos a niños, atendemos a adultos, realizamos cirugías, todo tipo de cirugías funcionales y estéticas, sobre todo en cara. Así que ya saben, la doctora Viviana Briones, especialista en otorrinolaringología en Santo Domingo, en la Clínica San Andrés. Gracias por estar con nosotros, esperamos tener una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Y a quienes están viendo Buena Salud, recomendarles que nos pueden ustedes seguir en todas las redes sociales. Si usted se perdió el programa, pues es importante que nos sigan en YouTube, nos encuentran como TV Buena Salud, activen la campanita, denle me gusta y compartan, que esta información es valiosísima para todos porque es información real, con profesionales y por supuesto reciente, que la salud siempre es importante actualizarnos y mejor que no con los conocimientos de los especialistas y los médicos que vienen día a día aquí a nuestro programa. Y también en Instagram nos encuentran @buenasaludec y por supuesto como Majestad TV en Facebook y en todas las plataformas para que ustedes también disfruten de buena salud y de toda la información que tiene este importante espacio. Y si usted, antes de darles una mención, les quiero recordar nuestra frase de esta mañana era: el equilibrio es más que físico. Conocer tu cuerpo es el primer paso para recuperar el control y la estabilidad en tu vida. Con esto ya cerramos nuestro programa de hoy y ahora sí les quiero hacer una breve mención que si usted desea oír mejor el Centro Auditivo OBI en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Carazacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAP, ellos están ahí ubicados, tienen audífonos medicados, ustedes pueden ir, hacer consultas y por supuesto pues tener los mejores audífonos con tecnología de punta y con inteligencia artificial, así que a visitar OBI Santo Domingo. Ahora sí nos despedimos y los dejo acompañados. Sigan en sintonía con la señal de Majestad.